solo 1 de cada 10 proyectos que realices funcionará con éxito. Y es algo que he vivido yo a lo largo de todos estos años. Tengo más de 20 podcasts, este año he creado un montón de podcasts, así que hay que dejar un margen de tiempo, pero el único podcast que realmente me funciona, que realmente crece, que tiene mucha más audiencia, 4 veces más que el que está en segunda posición, es el podcast Grandes Aprendizajes. De nuevo, tengo más de 20 podcasts. El segundo está a 4 veces de distancia. Luego ya tengo un par de ellos, por ejemplo, Productividad Máxima e Inteligencia Artificial para Emprender, funcionan bien, pero nada que ver con Grandes Aprendizajes. El resto de mis podcasts tienen muy poca audiencia. ¿Qué más te puedo decir con respecto a 1 de cada 10? A esta teoría de 1 de cada 10, que realmente no es una teoría, es una obviedad, es una ley. La ley, le voy a llamar a este episodio la ley del 1 de cada 10, porque es una realidad. Mis libros, tengo más de 10 libros publicados. 1 es el que me funciona. Vender es seducir. Es el que más se vende. Estaba ahí al principio luchando con antihábitos, pero se empezó a distanciar, vender es seducir. ¿Por qué? Seguramente porque sea mucho de nicho, de ventas, y porque está focalizado en ventas para hombres, un nicho específico. Pero hay muchos más factores que seguramente se salgan de mi conocimiento y de la casuística y de las estadísticas. Simplemente, cuando creas 10 negocios, 10 proyectos, 10 libros, 10 podcasts, uno va a funcionar, obviamente, cuando tienes cierto conocimiento y haces ciertas pruebas y creas con cierto criterio. Pero aunque haya un criterio, un estudio de mercado, solo uno va a funcionar de cada 10. Lo estoy comprobando a lo largo de los años en mis libros, en mis podcasts, en mis páginas web. He montado infinidad de proyectos y solo 1 de cada 10 funciona. Cuando encuentro, esto lo empecé a comprobar con las páginas de descargas que empecé a crear. Creé una que dio en el clavo y luego creé un montón más. Otra de libros funcionó más o menos bastante bien, nada que ver con la de música, pero el resto que monté no funcionaron ninguna. Y ahí había montado un montón de páginas web antes. A veces das en el clavo, como noestudies.com, que traía bastante tráfico, pero luego, a lo largo de los años, ha habido mucha más competencia y ya dejé de meterme en ese mercado, en esos nichos. En cualquier caso, lo que quiero que tengas en cuenta es que la ley del 1 de cada 10 funciona. Cuando sabes esto, sabes que no vas a abandonar. Sabes que necesitas crear muchos proyectos y darles el tiempo adecuado para que crezcan. Pero verás la gran diferencia cuando empiezas a crear un proyecto que realmente funciona. Si llevas 5 proyectos lanzados, ya sean webs, ya sean podcasts, ya sean libros, ya sea canales de YouTube, ya sea redes sociales que te hayas creado de diferentes sectores o nichos o temáticas, ya sea newsletter, lo que sea. Si te creas un libro, una web, un proyecto, este año he montado infinidad de proyectos y hay uno también que está funcionando prácticamente en piloto automático, que es el de la edad biológica. Calcula edadbiológica.com, si mal no recuerdo. El resto de los otros 25 proyectos o 30 que he montado este año no están prácticamente funcionando. Y hay algunos que hay mucho más interés, que por diferentes circunstancias crecen más en automático, en orgánico, en piloto automático. Incluso las campañas de publicidad que tengo con mis libros en Amazon funcionan. Para el libro Vender es seducir, para el resto no funcionan. Y esto, cuando lo sabes, te libera, te genera una tranquilidad y una paz porque sabes cómo funciona el universo, sabes cómo funciona el marketing, las ventas y sobre todo la psicología humana, la estadística y la probabilidad. Y no te pones o no te creas falsas expectativas. Hazme caso, ten siempre esto en mente y tu mentalidad, tus problemas, tu éxito, tus fracasos, tu forma de ver el mundo cambian para siempre. Porque si crees
que vas a lanzar un proyecto, un libro y te vas a hacer rico, vas a tener éxito porque es la idea de tu vida, tienes que tener 10 ideas de tu vida para que una funcione, otra más o menos y el resto olvídate de ellas. Esto tienes que tenerlo claro. De nuevo, hay que dar un margen a cada una de ellas, pero una vez obtenido ese margen o dado esos 5, 6, 7 meses o un año, tienes que ir a por otra cosa. Si no ha crecido solo en un año, tienes que cambiar de proyecto. No tienes por qué cerrarlo. Lo puedes dejar ahí aparcado, que vaya por si acaso en algún momento crece o eres capaz de revitalizarlo porque encuentras ese proyecto y le puedes dar visibilidad a partir de ese proyecto que te haya funcionado. Pero hay que crear muchas cosas para que una funcione. Si esto lo tienes en cuenta, mejorarán tus resultados. Te lo digo porque a lo largo de muchos años de emprendimiento es algo que he ido viviendo día tras día. La ley del 1 de cada 10. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital o esto lo publico en Productividad Máxima. Productividad Máxima tiene más audiencia. O esto, esto da para un libro, ¿eh? La ley del 1 de cada 10. ¿Habrá algún libro hablando sobre esto? Posiblemente. Bueno, en cualquier caso, lo publicaré en Productividad Máxima o en Marketing Digital. Seguramente esto da más para Marketing Digital. Aunque haya menos audiencia en el podcast, lo voy a publicar ahí para los pocos que estáis ahí detrás y escucha Grandes Aprendizajes, que es el podcast, es brutal. Chao.